Aleluya, Jesucristo es el Señor. Amados hermanos, gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar frente a ustedes por estos medios. Le agradecemos al Señor porque durante todo este tiempo Él nos ha permitido estar avanzando en cuanto a la palabra profética más segura. Estamos ya llegando al mensaje 22 de esta serie. Esta serie está a punto de terminar. Faltarían 2 mensajes más para entrar en una nueva serie. Mensaje 22 y el título de este mensaje son los 7 espíritus delante del trono de Dios. Los 7 espíritus delante del trono de Dios. Nosotros sabemos que ya estamos en el último tiempo. Ya eso lo hemos venido hablando no solamente en esta serie de Timoteo, se habló suficiente también cuando vimos la serie primera y segunda de Tesalonicenses. El Señor ha estado insistiendo en que nosotros entendamos que estamos al borde del fin. Estamos llegando al último tiempo de esta era. Esto no es juego, esto no puede ser un eslogan. Ya la era de la gracia está a punto de terminar. Y el Señor quiere que usted y yo, amados santos, amados hermanos, estemos claros, tal vez no perdamos o no quedemos sin alguna señal. Él no quiere que usted viva de una manera donde usted esté ignorante de este asunto. Entonces vamos a tratar, ¿verdad?, en este mensaje de tocar algunos aspectos de eso, sobre todo las señales. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y a través de la palabra Él nos está dando algunas señales. Él dejó, de hecho, algunas señales bien claras para que nosotros no tengamos ninguna duda de su segunda venida y del tiempo. Cuando se escribió, todavía faltaba mucho tiempo para que el Señor viniera. Pero esas señales y esa palabra que el Señor habló en aquel tiempo, indudablemente era para nosotros en este tiempo. Ya nosotros, como dijo Pablo por allá, nos han alcanzado los fines de este siglo. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer bien las señales para ver si eso sirve. Yo no sé, para ver si eso sirve y cambia la vida de nosotros, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra actitud. El Señor realmente necesita cambiarnos y nosotros también necesitamos cambiar. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Bien, me gustaría leer algunos versículos donde desde el inicio, cuando el Señor estuvo, habían personas, sobre todo líderes religiosos, preocupados porque el Señor diera algunas señales de su venida. Ellos querían saber algunas señales de su venida. Vamos a leer Mateo 16:1. Mateo 16:1 dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ya nosotros sabemos que los fariseos eran una secta religiosa judía. Los saduceos eran una secta o un grupo que en aquel tiempo podemos decir que eran los modernistas de aquel tiempo. Hoy en día hay mucha gente o hay muchos predicadores que quieren modernizar la palabra, quieren explicar la palabra de hecho de una manera científica, ignorando que esa es la palabra de Dios y no importa lo que sucedió, si lo que sucedió es un hecho extraordinario. Muchas de las cosas que sucedieron en la Biblia fueron literales. Yo he contado en algunas oportunidades que una vez leí de un predicador modernista. Él explicaba
el pasaje de Jonás, cuando Jonás fue tragado por el pez, por aquel gran pez. Claro, él dijo que ese pez era una ballena, aunque la Biblia no dice que es una ballena. Y él explicó que ese episodio de la Biblia nunca sucedió, ese era un hecho imposible de suceder porque la ballena tiene el esófago muy pequeño y una persona no puede pasar por allí. La ballena no tiene cómo tragar a un hombre porque esa parte es muy angosta. Y entonces ese pasaje nunca sucedió, simplemente era como una parábola, como una historia para enseñar algo espiritual. El punto es que una hermanita se levantó y dijo, hermano, mire, le voy a decir algo. Si la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás, yo lo creo. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creo. Entonces, así como en aquel tiempo de Mateo 16:1, habían fariseos y estaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Sin embargo, los dos grupos, hermano, increíblemente, aunque eran incompatibles en su relación, decidieron unirse para acercarse al Señor y hacer una pregunta, no una pregunta sana. Ellos no preguntaban eso porque quisieran saber, ellos simplemente querían tentar al Señor. Y el punto, lo que podríamos revisar aquí es, ellos querían una señal para saber si Jesús era el Cristo, porque es indudable que los judíos desde el inicio, ellos sabían que algún día el Mesías vendría. Lo que no querían aceptar era que ese Mesías era Cristo, y ellos quisieron una señal. Bueno, si tú eres el Mesías, danos una señal, y danos una señal de tu venida también. Pero si usted no cree en Cristo, si usted no tiene una claridad de quién es Cristo y usted y yo vivimos sin ningún temor hacia la persona de Jesús, ¿qué puede quedar en cuanto a su venida? Si no podemos creer, muchas veces, no en Cristo, sino logramos creer lo que el Señor dice. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa creerle a Dios. No es solamente creer en Cristo, creerle a Cristo. Si nos cuesta creerle a su palabra, a lo que Él nos habla, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos manda, ¿cómo vamos a creer en las señales concernientes a su segunda venida? Eso va a ser difícil. Versículos 2 y 3 de Mateo 16. Estamos en Mateo 16. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Versículo 3. Y por la mañana dicen, ¿verdad? Hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dijo el Señor. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, vamos a entender algo. Nosotros estamos aquí y necesitamos convertirnos en especialistas en cuanto a las señales de este último tiempo. Usted y yo no podemos vivir sin conocer, pasando por alto lo que está sucediendo. No podemos estar viviendo como si la venida del Señor no fuese a acontecer. Estamos en el último tiempo. Y es necesario que usted y yo conozcamos todas las señales, o conozcamos gran parte de las señales, o conozcamos las señales más importantes que tienen que ver con la venida del Señor en este último tiempo. Ya no podemos vivir de esta manera. Porque el Señor entonces algún día vendrá, y cuando digo algún día no digo algún día como si fuese dentro de 100 años, no, hermano. No faltan 100 años, no faltan 50, no faltan ni siquiera 20, y me perdonan si yo no estoy poniendo fecha. Y quiero aclarar algo aquí, la Biblia es exacta, la Biblia cuando el Señor escribió la Biblia fue bien detallista en cada versículo, en cada coma, en cada punto. Él dijo, no podéis predecir, no podéis decir, nosotros no podemos
hablar de la venida del Señor poniendo día y poniendo hora. Nadie puede decir ni el día ni la hora. Pero como hemos siempre dicho, nada, Él no dijo nada del año. Entonces con el año es un poco más fácil. No vamos a hablar de eso ahorita, pero lo que quiero mostrar es que no faltan muchos años. Vamos a buscar Mateo 24:3 porque en Mateo 16:1 los que se acercaron fueron los fariseos y los judíos. Perdón, los fariseos y los saduceos. Pero lo hicieron para tentar al Señor. Sin embargo, cuando llegamos a Mateo 24, los que se acercan son los discípulos. Es diferente. Los discípulos no se acercaron para tentar al Señor. Ellos realmente estaban interesados en conocer los tiempos, las señales de cuando el Señor viniera. Ellos sí estaban interesados de una manera pura, de una manera clara. Ellos querían que ese tiempo no los agarrara desprevenidos. Es indudable que ellos, la venida del Señor no iba a ser en su tiempo, pero ellos no lo sabían. Sin embargo, el Señor no dijo nada de eso, mas mostró entonces cuáles eran las señales para este último tiempo. A los fariseos y a los saduceos no les dijo, pero a los discípulos sí. ¿Por qué? Porque estos discípulos eran los íntimos del Señor. Saben que necesitamos ser muy íntimos con el Señor para poder saber, para poder tener claridad del tiempo del fin. Si usted es una persona que vive lejos del Señor, sigue al Señor de lejos, nunca está cerca del Señor, difícilmente, amado hermano, usted va a poder saber, va a poder discernir los tiempos y las señales de la venida del Señor. Vean que cuando el Señor habló en Mateo 5:1, quisiera revisar un poquito ese versículo, por favor. Mateo 5:1. Después volvemos a Mateo 24. Mateo 5:1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cuando usted ve Mateo 5:1 es el inicio del sermón del monte y de la constitución del reino de los cielos. Mateo 5, 6, 7, todo lo que el Señor habló allí vamos a decir que es lo más hermoso, lo más crucial que él habló para nosotros. Pero recordemos que antes de Mateo 5:1, antes que él se sentara, antes que él subiera al monte, las multitudes lo seguían. Él estaba a orillas del mar con las multitudes, pero decidió subir al monte. La multitud se quedó abajo, porque la multitud estaba detrás del Señor simplemente buscando comida, buscando sanidad, buscando que el Señor satisfaciera sus necesidades. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero no podemos, amado hermano, amada hermana, estar siguiendo al Señor solo por aquello que Él nos da, solo por interés de que Él cubra, supla todas nuestras necesidades, nos libere de todos nuestros problemas. El Señor puede hacerlo, pero mi interés en seguir al Señor no debería ser ese. Entonces cuando Él subió al monte, la multitud quedó allí abajo, esperando que el Señor descendiera otra vez del monte. Sin embargo, Él se quedó allí, subió, y los discípulos, aquellos que sí estaban interesados en el Señor de manera genuina, aquellos que sí querían seguir al Señor, aquellos que estaban dispuestos a pagar el precio, ellos también subieron. La multitud de repente vio que el monte era muy alto, se quedaron en el valle. Los discípulos querían estar cerca del Señor, a ellos no les importó pagar el mismo precio que el Señor. El Señor subió, ellos subieron. Entonces, lo que el Señor habla es solamente, lo que el Señor quiere hablar es solamente para los íntimos, para los que quieren estar cerca. Volvemos a Mateo 24. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. Vean, cada vez que el Señor quiera hablar algo importante, Él va a subir a un monte.
Cada vez que usted necesite escuchar algo del Señor, tiene que subir al monte. O sea, usted tiene que estar en el Espíritu. Usted necesita vivir en el Espíritu. Yo necesito vivir en el Espíritu. No hay manera de escuchar la voz de Dios si no usamos nuestro espíritu. Si usted es una persona que está solamente conforme con escuchar un mensaje, un día domingo, un día sábado, usted no es alguien en el monte. Necesitamos vivir y andar en el espíritu. Bien, entonces se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin. Y del fin. No vamos a hablar ahora de las señales, ya hemos hablado y esperamos que cuando el próximo libro que vamos a revisar es Mateo, allí tendremos suficiente tiempo para revisar todas las señales, una por una, bien detalladitas, porque aquí el punto es que existen señales y Dios quiere alertarnos, Dios quiere que usted sepa, Dios quiere que usted sepa de manera precisa. Pero para esto entonces necesitamos tener una condición adecuada, pues. Vean lo que dice Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 y 2. Así como yo debo estar en el Espíritu, yo necesito tener una condición para poder entender todo lo que el Señor está hablando para este último tiempo. 5.1 de 1 Tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Versículo 2, porque vosotros sabéis. Pablo le está diciendo a una iglesia tan nueva. Ya dijimos cuando vimos el libro de Tesalonicenses que la iglesia en Tesalónica era una iglesia relativamente nueva. Pablo no duró mucho tiempo allí. Pablo no duró mucho tiempo y ya sabemos que él no pudo lograr de manera presencial perfeccionar a los hermanos en Tesalónica. Sin embargo, escribió las cartas y tal vez algunos cooperadores estuvieron allí, pero el punto es que esta iglesia, hermano, era diferente de las demás, una iglesia muy nueva. Sin embargo, Pablo podía decir, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Algunos pareciera que no sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Cómo que lo sabemos? Pero no sé si lo sabemos a media, o lo sabemos porque otro me dijo, o lo sabemos porque lo hemos escuchado. Pareciera que no es una convicción dentro de nosotros. Parece que lo sabemos es porque lo escuché y yo lo repito. Pero no es algo de lo cual yo estoy plenamente convencido, no tengo una convicción, porque si la tuviera posiblemente no estuviera viviendo como estoy viviendo. Entonces Pablo le dice, ustedes sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Versículo 3. Y dice, vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Esto habla, hermano, de una venida secreta. Nosotros tenemos que ver por la Biblia que hay la venida del Señor por lo menos tiene dos aspectos. Una secreta, como ladrón en la noche. Es una venida de la cual si yo estoy durmiendo no la voy a ver, si yo estoy descuidado no la voy a ver. Si yo no estoy velando, yo no la voy a ver. Segundo, un ladrón, como ladrón, indica que entonces el Señor viene a buscar algo valioso. Él no viene a buscar cosas sin valor, hermano. Amada hermana, no quiere, amado joven, todos necesitamos entender, saber, necesitamos ganar valor, que el Señor a su venida encuentre algo valioso dentro de nosotros. No recuerdo el versículo, pero sé que es en 2 Corintios. Yo espero que los hermanos no se ofendan por cuando yo digo no me sé el versículo. O sea, yo me lo sé. Yo lo que no sé exactamente, se me olvida en qué libro y en qué capítulo. No tengo memoria fotográfica. Pero dice así, o dice más o menos así.
que las tribulaciones producen en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria, ¿verdad? Usted y yo necesitamos peso de gloria. Dios desea que usted y yo cada día tengamos un excelente peso de gloria. Ese es 2 Corintios 4:17. Yo tengo un equipo técnico maravilloso porque apenas yo digo el versículo, ellos me lo ponen ahí. 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, entonces usted está pasando por alguna tribulación y usted se está quejando, amado hermano, usted se está quejando, usted no logra entender que Dios en su misericordia quiere que usted gane peso. Tal vez usted ahorita como una bola de algodón, como una bomba llena de aire, no hay nada, usted lo que anda es flotando y no porque está en el espíritu, está flotando porque no hay peso, no hay nada del Señor allí. Entonces el Señor se las arregla su situación, arregla su vida, arregla su entorno, arregla su familia. Dios hace algunos arreglos para que algunas tribulaciones se levanten momentáneamente. Tampoco Dios Dios no quiere que usted esté en tribulación eternamente. No, nuestro Dios es bien sabio y amoroso. No estamos hablando solamente de Dios, estamos hablando de nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Entonces Él hace algunos arreglos que usted necesita. Él sabe que usted necesita algunas leves tribulaciones, porque si no, usted y yo no vamos a ganar peso de gloria. Todos queremos tener una vida feliz. Eso es en Hollywood, hermano. Y es en Hollywood después de ya al final. Y vivieron felices para siempre. Eso no existe. Bueno, no existe ahorita. Ahorita en este tiempo llegará el momento en que nosotros estaremos eternamente con el Señor y ya no habrá muerte, no habrá pecado, no habrá tribulación, no existirá Satanás molestando. Eso vendrá. Ahora, en este tiempo, necesitamos una leve tribulación porque el Señor necesita que usted y yo ganemos un excelente y eterno peso de gloria. Porque si Él va a venir como ladrón en la noche, Él necesita encontrar algo valioso dentro de usted y dentro de mí. Estamos en Mateo 24. 24, dijimos 24, ¿verdad? Así, 24:3. Entonces, el Señor empezó a dar estas... no, perdón, disculpen, no estábamos en Mateo 24:3, estábamos en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 1, 2, pónganme el 2, por favor, porque estamos hablando del ladrón. Pablo está mostrando a la iglesia en Tesalónica que el Señor vendrá, que ellos saben que el Señor vendrá y que saben cómo viene como ladrón en la noche. Entonces estamos diciendo que ese aspecto de ladrón en la noche es el aspecto secreto, es el aspecto para la iglesia. El Señor, en cuanto a la iglesia, Él viene a buscar a la iglesia, pero viene de manera oculta. Él quiere llevarse lo más valioso de la iglesia. Podemos estar en la iglesia y no tener ningún valor para el Señor, ¿saben? Lamentablemente, habrá que decirlo de esa manera. Podemos estar en la iglesia y no ser de valor para el Señor, no tener nada de valor para el Señor. No tener ningún peso de gloria que el Señor pueda encontrar en nosotros. Por eso es importante. Y por eso no solamente es importante, no encuentro la palabra, es importante, pero para nosotros es un poco problemático, vamos a decirlo así. O sea, que el Señor venga como ladrón en la noche, me causa a mí un problema, porque yo no sé cuándo viene.
no sea la hora que viene. Y puede ser, y casi que esto sucede, puede ser entonces que yo me relaje. Puede ser que yo vigile hoy, vigile mañana. Si yo sé que un ladrón va a venir a mi casa, puede ser que yo empiece a hacer algunas guardias esperando que el ladrón venga. Vigilo un día, vigilo otro día, vigilo otro día. Pero va a llegar el momento que si no persevero, si no soy perseverante, yo voy a descuidar. Y el Señor dice que va a venir cuando menos lo esperamos. Tal vez lo estamos esperando, tal vez pensemos que va a venir cuando ya la situación esté grave, que ya no se aguanta. Ajá, pero ¿qué tal si la situación mejora? Podemos descuidar la vigilia. Y saben que la última semana de Daniel, los últimos 7 años de la era, tiene 3 años y medio de paz y seguridad. Y esos primeros 3 años y medio todavía hacen parte de nuestra vida, aún de los vencedores. Creemos que los vencedores van a ser arrebatados al final de los primeros 3 años y medio, cuando haya ese lapso de paz y seguridad. Posiblemente si viene otra pandemia y si la situación económica empeora y la cosa se desordena, nosotros creamos que ya está el Señor para venir y puede ser que allí entonces decidamos velar y orar, pero no. El Señor dijo cuando menos. Es en ese lapso cuando hay esa paz y esa seguridad que el Señor tal vez va a venir, y es el lapso o el tiempo más peligroso porque no hay problemas en ese tiempo. Nosotros podemos descuidar. Por eso usted, amado hermano, amada hermana, amada joven, necesitamos empezar a vigilar desde ahora y no dejar de vigilar, no importa que el entorno cambie favorablemente. Eso puede ser una estrategia del enemigo para que usted baje la guardia. Nosotros necesitamos estar velando y orando cada día, a partir de ahora, cada noche, dormir velando, porque la venida del Señor realmente está cerca. Bien, Jesucristo es el Señor, no estamos terminando. 1 Tesalonicenses 5:4. Lo que pasa es que estoy emocionado, hermano. 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Esto sigue Pablo hablando a la iglesia en Tesalónica. Sigo diciendo, la iglesia era nueva. Sin embargo, Pablo habla, y cuando habla, no sé qué decir, habla bien de ellos, muestra las cosas buenas de ellos. Ustedes son nuevos, pero no están en tinieblas. Ustedes conocen perfectamente la venida del Señor. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Bien, por tanto que no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, así, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces alguien que está claro con las señales, no se embriaga, no duerme, no se envuelve con las cosas que están relacionadas con las tinieblas. Pablo dice, somos hijos de luz. Si a usted le gusta si usted está en tinieblas es porque le gustan las cosas de las tinieblas. Si somos hijos de luz y si estamos en luz es porque nos gustan las cosas de la luz. Entonces necesitamos buscar qué es lo que me gusta. Amada hermana, ¿qué le gusta? Amado hermano, ¿qué le gusta? Amado joven, ¿qué te gusta?
Porque dependiendo de lo que te guste, ahí podemos saber si estás en luz o estás en tinieblas, si somos hijos de luz o somos hijos de tinieblas. ¿Qué nos gusta? Nos gusta la predicación del Evangelio, nos gusta la oración, nos gustan las reuniones, nos gusta dormir. ¿Qué nos gusta? Bueno, no vamos a detallar mucho esto, usted sabe lo que le gusta. Oh, Señor Jesús. Y si estamos durmiendo, entonces hay que orar, Señor, despiértame, Señor, por favor, no me dejes dormir, Señor, ven a hacer algo para que me despiertes, Señor Jesús. Ahora, no somos hijos de la tiniebla, somos hijos de la luz. Indudablemente la luz viene, la luz es como, cuando hay tinieblas, hermano, el sol empieza a salir, ¿verdad? Cuando hay tinieblas, el sol empieza a salir y empieza a disipar las tinieblas. Esto es lo que llamamos la aurora. Por ahí tenemos vamos a volver a revisar el gráfico que tenemos de la aurora. Porque hoy en día se ha estado hablando mucho de la aurora y ya los hermanos, yo creo que ya están claros con este asunto de la aurora. La aurora es ese amanecer. Está amaneciendo, hermano, nosotros estamos saliendo de la noche oscura. Cristo está viniendo, Cristo es el sol de justicia, Cristo está viniendo de nuevo, por segunda vez, para establecer su reino. Y aunque la iglesia está pasando por una noche, nosotros no somos de los que duermen. Entonces este gráfico es interesante. Este gráfico es interesante, ¿saben por qué? Porque aquí hay algunos aspectos del nacimiento de la aurora que yo necesito saber. O sea, no hay problema cuando el sol está paralelo al horizonte, todo el mundo ve el sol, ya sabes que amaneció. Pero la salida del sol empieza con la aurora astronómica. Debajo de esa línea, 18 grados, está la noche. Hay un periodo de noche donde el sol, no hay manera de determinar por dónde viene el sol. ¿Cuánto falta para que el sol salga? Pero llega el momento en que el sol se coloca en una posición 18 grados, esa línea que usted ve allí, 18 grados, donde la luz no se ve en el horizonte. Pero los especialistas, los astrónomos con sus telescopios, ellos no miran el horizonte, ellos miran hacia arriba. Ellos enfocan el telescopio hacia arriba y pueden ver que esa luz del sol está opacando o le está quitando brillo a algunas estrellas y a algunas galaxias. Allí ellos saben que el sol está en esa posición de 18 grados. Pero curioso, ellos no miran el horizonte, ellos miran hacia arriba. ¿Hacia dónde está mirando usted, hermano? La venida del Señor está cerca, pero solamente aquellos que están poniendo su mirada en las cosas de arriba son los que van a discernir cuando el Señor esté en esa posición. No todos logran, o no todos van a lograr ver la aurora astronómica. Pero asumamos que usted no es tan especialista, y así como yo no soy tan especialista. Pero quiero por lo menos llegar a la hora náutica. 12 grados. Esa hora náutica es la que usan, aurora náutica, perdón, es la que usan los navegantes. Ellos no necesitan un telescopio, los navegantes tienen el discernimiento de saber que ya el sol está saliendo, aunque todavía no se asoma en el horizonte. No necesitan el telescopio, son menos especialistas que los astrónomos, pero logran discernir que ya va a amanecer. El sol no se ve, pero ya viene. Necesitamos estar allí, o necesitamos por lo menos estar en la aurora civil. El sol todavía no ha salido, pero ya se ve cierta claridad. Cuando el sol llegue al horizonte, que todo el mundo lo ve, ya no hay esperanza.
¿Por qué digo que no hay esperanza? Porque en el horizonte, el horizonte representa y el amanecer representa la venida del Señor pública. El Señor no solamente viene como ladrón en la noche, Él viene como ladrón en la noche para la iglesia. Pero para los judíos, si usted lee Apocalipsis 1:7, por favor. Apocalipsis 1:7. He aquí vienen las nubes, o viene con las nubes y todo ojo le verá. Si no tenemos, hermanos, si nosotros leemos la Biblia de cualquier manera, este versículo puede presentar un problema. Porque Mateo me dice que viene como ladrón en la noche, o sea, y al ladrón nadie lo ve cuando viene, pero aquí dice que todo ojo le verá, entonces, o nadie lo va a ver o todo el mundo lo va a ver. ¿Con qué nos quedamos? Si no encontramos un equilibrio y si no entendemos que la venida del Señor tiene estos dos aspectos, estos versículos pueden causar problemas para aquellos que leen y que les gusta hacer comparaciones en las Escrituras. Algunos leen y han leído estos versículos y no han discernido que aquí todo ojo le verá, pero en Mateo es como ladrón en la noche que nadie lo va a ver. Y ahí vienen las nubes y todo ojo le verá, pero ya esto está relacionado con los judíos. Esta venida pública en las nubes no es para la iglesia, es para los judíos. Porque el día que estaban en el Monte de los Olivos, en Hechos 1, cuando el Señor habló con ellos y les dijo, quédense en Jerusalén, y de repente una nube lo tomó, y Él ascendió en esa nube, y dos ángeles se pusieron, dos ángeles se pusieron con vestiduras blancas junto a los discípulos y les dijeron, ¿qué veis? ¿Qué veis? Este Jesús, así como ven a este Jesús que subió, de esta misma manera va a venir. Entonces Jesús se fue envuelto en una nube desde el Monte de los Olivos y regresará en una nube al Monte de los Olivos según Zacarías. No lo vamos a buscar ahorita, busque Zacarías por allí y verá que Él vuelve al Monte de los Olivos, pone sus pies en el Monte de los Olivos, los Montes de los Olivos se parten en dos. Y Él viene para el pueblo judío. ¿Y qué confirma más esto? Lo que dice el versículo. He aquí vienen con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. ¿Quiénes les traspasaron? Los judíos. Y todos los linajes de la tierra, en el original no es todos los linajes de la tierra, es todas las tribus de la tierra santa harán lamentaciones por él. Entonces, si usted se queda hasta esto, hasta allí, hasta el día en que el Señor venga en las nubes, que de paso usted no lo va a ver, esto lo van a ver los judíos, usted lo verá si está en Jerusalén. Ya es tarde, ya será tarde, ya el Señor habrá llegado al horizonte, estará allí, en esa línea que a mí no me sirve. A mí me sirve es discernir la venida del Señor antes que Él venga de manera visible. Oh Señor Jesús. Bien. Esta venida del Señor, la venida del Señor, recuerden, la venida del Señor es para nosotros. Y el Señor quiere que nosotros estemos claros con esto, que no seamos ignorantes, que sepamos perfectamente. Pero cuando revisamos la Biblia, hermano, nosotros tenemos que acercarnos a un libro como el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis fue escrito para este tiempo y fue escrito para nosotros, pero para que el libro de Apocalipsis esté abierto para mí, yo debo estar en la posición adecuada. Yo debo tener la posición adecuada. Por eso, cuando el Señor le habla a la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? Él le promete a la iglesia en Filadelfia algo bien interesante, versículo 11, 3:11 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto.
Coloque esto en una concordancia, esta expresión vengo pronto, y verá que aparece solamente 3 veces y aparece en el libro de Apocalipsis y aparece relacionada con la iglesia en Filadelfia. ¿A quién el Señor le prometió que vendría pronto? A la iglesia en Filadelfia. Nosotros somos, tenemos, debemos tener y debemos ser la iglesia en Filadelfia. Debemos ser aquellos que tienen poca fuerza. Debemos ser aquellos que guardan la palabra. Debemos ser aquellos que no niegan el nombre. Si nosotros tenemos esas características, la venida del Señor, esa venida del Señor no nos tomará desprevenidos. No nos tomará dormidos, embriagados. Porque esa promesa es para la iglesia en Filadelfia. Dios quiere guardar, hermano, a la iglesia en Filadelfia. Dios no quiere que la iglesia en Filadelfia pase por la tribulación, por la gran tribulación. Dios posiblemente va a pasar a la iglesia de Filadelfia por una leve tribulación, pero Dios no quiere pasar a la iglesia en Filadelfia por la gran tribulación. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya la iglesia en Filadelfia tiene la corona. Yo no recuerdo a cuál de las iglesias, creo que a Éfeso, a la iglesia en Éfeso, el Señor le dijo, te daré la corona, o Esmirna, te daré la corona de la vida. A una iglesia como la de Esmirna le ofreció la corona de la vida, esa fue Esmirna, sí. A Esmirna le ofreció la corona de la vida, pero a Filadelfia le dijo que nadie te la quite, ya la tiene. Eso quiere decir, hermano, que Esmirna, que es la iglesia sufriente, después de los sufrimientos, después que pasamos los sufrimientos, después que hemos sufrido por el Señor y no hemos desmayado y no nos hemos desanimado y no hemos negado el nombre, entonces ya Dios nos da la corona. Ahora yo necesito retener lo que tengo para que nadie la tome. ¿Qué tengo? Tengo la palabra, tengo el nombre. Usted y yo necesitamos la palabra. ¿Para qué es la palabra? La palabra nos ilumina, nos guía. La palabra nos alimenta. La palabra nos sustenta. La palabra nos santifica. Yo necesito la palabra, necesito amar la palabra, porque ella es luz, es vida, es todo lo que yo necesito. Pero también tengo el nombre, no podemos dejar de invocar el nombre del Señor. El nombre del Señor tiene que convertirse en mi respiración, en mi... Señor Jesús, en mi forma de vida, amado hermano. Debe convertirse en algo tan vital que yo no deje de invocarlo. Eso es para Filadelfia. Eso es para Filadelfia. Oh, Señor Jesús, Dios le prometió a Filadelfia esto, amados hermanos. Y Filadelfia, ¿verdad? Cuando usted abre Apocalipsis, indudablemente, nosotros hoy en día estamos en un ministerio extraordinario. A Pablo se le dieron muchas revelaciones, ¿sabe? Pablo fue alguien con muchas revelaciones, 13, 14 epístolas. Nadie ha tenido una visión tan clara como el apóstol Pablo en cuanto a la iglesia, en cuanto a la edificación. Pero después de la muerte de Pablo, lamentablemente las iglesias se degradaron. Dios sabía esto y por eso Dios nos dejó el ministerio de Juan. Ese ministerio de Juan es el ministerio que está remendando. Saben que cuando Dios llamó a Pedro, Pedro estaba pescando, por eso el Señor le dijo, tú serás pescador de hombres. Pero cuando llamó a Juan, Juan estaba remendando las redes. Y a lo largo del tiempo se hicieron muchos huecos.
Se hicieron muchos huecos en la red espiritual. Ahora el ministerio de Juan está remendando esa red porque esa red debe pescar. Con esa red necesitamos alcanzar a todos. Necesitamos tirar la red y que nadie se pierda. Que por lo menos el que quedó en la red no encuentre un hueco para escapar. Entonces el ministerio de Juan ha venido a remendar todos los huecos que el cristianismo y que la organización y que el hombre usado por el enemigo causó, todos los problemas que en la iglesia se introdujeron a lo largo de estos 2000 años. El ministerio de Juan ha venido para restaurar. Ese ministerio es para este tiempo. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, el Señor le dejó claro de que eso que él estaba escribiendo era para este tiempo, no era para tiempos de Pablo. El Señor sabía lo que iba a pasar en la iglesia. Y ahora tenemos el ministerio de Juan para remendar, para restaurar lo que se perdió, hermanos. ¿Qué se perdió? Se perdió el espíritu, se perdió la vida. Y lo que edifica es el espíritu y la vida. No el conocimiento, no la doctrina. Nosotros necesitamos espíritu y vida. Y ese libro de Juan ha venido a eso, a restaurar eso, amados hermanos. Oh, Señor Jesús, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Hoy podemos decir que Apocalipsis se ha convertido y el ministerio de Juan se ha convertido en nuestra palabra profética más segura. No solo Apocalipsis y el ministerio de Juan. Cuando hablamos del ministerio de Juan, no solamente nos referimos a las 3 cartas que escribió Juan, el Evangelio, primera de Juan, segunda de Juan, tercera y Apocalipsis, no. Nos referimos a la palabra profética, nos referimos al principio que Dios estableció cuando escribió Apocalipsis. Apocalipsis se escribió, amados hermanos. Leamos 4 al 6, por favor. Bajo un principio, Apocalipsis se escribió y la palabra se escribió. Este ministerio se escribió bajo un principio. Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria por los siglos. Pero cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, voy a buscar un versículo aquí que no lo tenemos ahí y no encuentro cómo hacer para que los hermanos me lo coloquen. Apocalipsis 1. Versículo, vamos a ver. Dice: escribe. Uno 19. Escribe las cosas. No, perdón, vamos a leer Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. Ese es el que quiero, Apocalipsis, porque quiero mostrar el principio que se ha establecido para poder tener la palabra profética más segura. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios decidió, amados hermanos, revelar todas las cosas que van a suceder, pero Él no lo hizo, no reveló todas las cosas a todos sus siervos. Dios estableció un principio. La única manera de que esto funcione, vamos a decir eso,
que lo que Dios está hablando, lo que Dios habló para este tiempo, pudiera tener algún efecto, pudiera ser de algún provecho, o pudiera ser de provecho, es que Dios tomara a alguien y le hablara, y a través de esa persona la revelación llegara a todos los demás. Hubiese sido un gran problema de que Dios hubiese revelado algo a alguien, después aquel le reveló otra cosa, aquel le reveló otra cosa. Hermano, cada quien hubiese reclamado el derecho de la revelación. Pero a Juan se le reveló, y cuando yo leo, bueno, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a quién, a Juan. Juan recibió toda la revelación. Ahora Juan está pasando esa revelación a su siervo. Ese principio sigue existiendo. Dios habla por los apóstoles. Dios revela a los apóstoles. Nosotros tenemos hermanos que van al frente y que nos están hablando la palabra profética. Dios le habla a ellos, ellos nos hablan a nosotros, a los que estamos al frente de las iglesias, a los líderes, y nosotros le hablamos a toda la iglesia. La revelación fluye de una sola manera, un solo canal, hermano. Y así como fue hablada, así debe llegar a la iglesia, con la misma fidelidad. De esta manera podemos garantizar que habrá un efecto de crecimiento. Dios logrará lo que quiere, Dios podrá obtener lo que quiere, porque esa revelación, cuando viene de esa manera, hace el trabajo, la palabra hace el trabajo. Oh, Señor Jesús. Entonces tenemos este ministerio maravilloso, y que este ministerio entonces, cuando se le reveló a Juan todas estas cosas, el Señor le dijo, envíala a las 7 iglesias. Envíala a las 7 iglesias. Esta revelación es para la iglesia. Esta revelación no es para algunos, para individuos. Dios se la revela a Juan. Dios quiere que llegue a todos sus siervos, pero al final, hermano, los siervos están en las iglesias. De manera que si yo estoy en la iglesia, esta revelación es para mí. Si usted está en la iglesia, esta revelación es para usted. Y aquí entonces tenemos que hablar un poquito de la iglesia. Porque ¿qué es la iglesia? Hoy en día, hablar de la iglesia no es... Muchos hablan de la iglesia fuera de la Biblia. El concepto de la iglesia no es el concepto bíblico. Porque cuando muchos creyentes hablan de la iglesia como un lugar donde ellos van. Vamos para la iglesia, vamos a cerrar la iglesia, vamos a pintar la iglesia. Hablan de la iglesia como un sitio físico. En el Antiguo Testamento el templo era físico, en el Nuevo Testamento no, la iglesia es espiritual. La iglesia somos nosotros. La iglesia puede tener un lugar de reunión, un local de reunión, una dirección donde están los hermanos reuniéndose juntos. La iglesia no puede tener nombre. Es la iglesia de Dios que está en donde está en la ciudad donde usted vive, junto con todos los santos que viven en esa ciudad. Eso es lo bíblico. Aquí no hay que buscar más. No podemos colocarle un nombre a la iglesia que sustituya el nombre de Cristo. La iglesia es de Dios e invoca el nombre del Señor, invoca el nombre de Jesús, honra, glorifica el nombre de Jesús y no tiene otro nombre aparte del nombre de Jesús. Si tenemos esta posición, el libro de Apocalipsis, la palabra profética siempre llegará sin impedimento. Necesitamos esto, necesitamos esta visión. Porque Dios está hablando hoy a las iglesias. Y aunque eran 7, sabemos que este 7 es un número completo. En Asia habían más de 7 iglesias, pero Dios escogió 7. Y estas iglesias, después hablaremos de esto, las 7 iglesias manifiestan o revelan o nos muestran toda la historia de la iglesia en estos últimos 2000 años. Cada una de ellas representa un tiempo en el tiempo, una condición en el tiempo.
No tenemos tiempo para esto, yo sé que esto más adelante se hablará. Pero el punto es que es para las iglesias. La revelación de Jesucristo es para las iglesias. Es para las 7 iglesias, es para la iglesia local, no es para la iglesia, no es para alguien que está en división, no es para alguien que está en una organización, es para alguien que está en la iglesia local, que sabe, entiende, tiene claridad de que la iglesia es una y está en la ciudad donde usted vive. Señor Jesús, y esto entonces, hermano, nos llevará a ver la aurora, nos llevará a estar en el tiempo de la aurora. Nosotros estamos en el tiempo de la aurora. Cristo está viniendo. Cristo está, hermano, ascendiendo. Esta era está pasando de la noche. Ya tal vez vamos por el grado 18. Algunos ya han logrado ver que el Señor está viendo. Tienen telescopio, pueden ver hacia arriba. Otros están viendo un poco menos, pero están viendo. Lo importante es que la aurora no nos encuentre en el horizonte. Porque si nos encuentra allí, hermano, no es que hay pérdida, pero sí hay pérdida. No es que usted perdió algo de salvación, no. Usted perdió el ser arrebatado por el Señor. El Señor viene como ladrón en la noche para la iglesia para buscar a los más valiosos. Esperamos tener valor para el Señor en ese tiempo. Ya ese tiempo está casi cerca. Lo que queda es que usted y yo empecemos a ganar peso de gloria. Para que la venida del Señor, cuando Él venga, lo mire con deseos de arrebatarlo. Y no que lo mire como un trasto viejo, sin valor. No tiene valor, es una bomba ahí llena de aire que lo que ande flotando. Yo no vengo a buscar bombas, yo vengo a buscar cosas pesadas que tengan valor. Jesucristo es el Señor, Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.